el poder normativo negocial. ¿Es lo mismo que la capacidad para disponer según Gamarra? No, no, tengo un merengue. Eso lo vamos a ver en eficacia. Vamos a tratar de no adelantarnos porque ya después de esta clase van a tener un merengue. Entonces, si le sumamos la capacidad y el normativo negocial, bueno, nada, vamos a pasar muy mal. Em, Igual es una clase que está buena, que es interesante, que tiene temas prácticos, porque el día de mañana van a venir los clientes y le van a decir, bueno, me pasó esto, ¿puedo pedir la nulidad del contrato? Y nada, tienen que tener estos conceptos claros, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a compartir screen, a compartir pantalla y empezamos, ¿sí? La clase de hoy es sobre el consentimiento. Vamos a Profe, ¿va a grabar? Sí, vamos a grabar. Todavía no aprendí a grabar sin cerrar primero, así que, a ver, vamos a cerrar esto y ahora sí, vamos a poner grabar. Bien, ahora sí. Recording in progress. Pronto. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos con el consentimiento. Ahí va. ¿Sí? Y tenemos que a ver, vamos como un cuento, vamos desde el principio, ¿sí? Nosotros vimos que teníamos al sistema jurídico. Dentro del sistema jurídico encontramos diferentes tipos de normas. Estaban las normas primarias o sancionatorias, estaban las normas de cambio y estaban otro tipo de normas, como las de interpretación o definiciones, ¿sí? Bien. Dentro de las normas de cambio teníamos las normas de competencia, ¿sí? Las normas de competencia podían hacer referencia a hechos jurídicos, a actos jurídicos o a negocios jurídicos. Y es como que estamos haciendo un camino y vamos abriendo puertas. ¿Sí? Todos silenciados, por favor. Vamos a silenciar acá. Bien. Negocio jurídico, teníamos el contrato. Después vimos la parte de incumplimiento, ¿sí? Que para que hubiese un incumplimiento se necesitaba. ¿Qué se necesitaba? ¿Se acuerdan? Una falta de cumplimiento. La falta de Exigibilidad cumplimiento, y la mora. Y la Sí. mora. la exigibilidad y la... La mora. No, imputabilidad. Y la imputabilidad, ¿sí? Y Ah, cuando correcto. estábamos, y cuando estábamos ante incumplimiento temporal, también la mora. Pero en esa clase dijimos que antes de ver el incumplimiento teníamos que ver los presupuestos para la responsabilidad contractual. ¿Y cuáles eran los presupuestos? ¿Se acuerdan? Necesitábamos un... La existencia. No. Un co... Hacemos ¿Contrato? ahorcado. Un contrato. Necesitábamos un contrato. ¿Y cómo tenía que ser ese contrato? Válido y eficaz. Porque si no teníamos un contrato válido y eficaz, ya ni siquiera importaba hablar de incumplimiento, porque ni siquiera había un contrato que incumplir. O ¿Sí? sea, el 1261, estaríamos en el 1261. Ahora nos metemos, abrimos la puerta del 1261. Es decir, Claro. abrimos la puerta del primer presupuesto para después entrar al incumplimiento, que es que tengamos un contrato válido. ¿Sí? Entonces, entramos al 1261 y el 1261 nos dice, requisitos para la validez de los contratos. Para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. 1, consentimiento de partes. 2, capacidad legal de la parte que se obliga. 3, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. Y 4, que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Y esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que, al decir de Beatriz Venturini, este es el artículo 5 estrellas, ¿sí? Que se tienen que aprender, que es el 1261 y se tienen que aprender qué es lo que dice.
¿sí? No pueden aprobar obligaciones sin saber cuáles son los 4 y eventualmente 5 requisitos para la validez de los contratos. Capacidad, consentimiento, objeto, causa y en algunos casos solemnidad. Pregunta de parcial fija, ¿sí? Esto se va a preguntar, no hay chance de que no se pregunte. Ahora, en la clase pasada vieron con Andrés capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Facundo, querías hacer una pregunta. Sí, capaz que la respuesta es sencilla, pero la quinta sería la solemnidad, ¿no? Ujú. Ah, perfecto. En los casos en los que la ley lo establezca, ¿sí? O sea, es como la excepción a la regla. Normalmente solo son 4 los elementos que deben de cumplirse. Bien, entonces ahora entramos al consentimiento, ¿sí? El artículo 1246, cuando habla de las fuentes de las obligaciones, menciona como una fuente el concurso real de voluntades de 2 o más personas. El artículo 1247 dice que el contrato es una convención, que a su vez significa acuerdo de voluntades. Bien, partes son los sujetos cuyas voluntades forman el acuerdo que produce el contrato y que resultan obligados por ese acuerdo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el consentimiento es un fenómeno bilateral. Requiere de más de una persona para configurarse. ¿Sí? En inglés lo llaman the meeting of minds. Tienen que haber 2 voluntades que prestan su consentimiento. ¿Sí? Un acuerdo de voluntades. Más de una voluntad tiene que existir. El 1262 dice, no habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la otra. Aquí Jorge Luis Gamarra, que es la bibliografía que les subí para que consulten, es el libro de Jorge Luis Gamarra, que es el Tratado de Derecho Civil Uruguayo para Estudiantes, dice, ¿cómo consentimiento obligatorio? Si el consentimiento siempre es obligatorio, cuando se presta el consentimiento se generan obligaciones. Entonces dice, capaz que a lo que se refiere es que hasta que la otra parte no acepte, uno puede revocar su oferta. Entonces, no habría consentimiento, pero en realidad no hay consentimiento, como que está mal redactado el artículo, ¿sí? Entonces lleva a pensar de que a veces el consentimiento no es obligatorio y el consentimiento siempre obliga, ¿sí? Bueno, se requiere de una propuesta y una aceptación. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a analizar, les voy a subir el capítulo sobre propuesta y aceptación y vamos a analizar en el lunes todo lo que refiere a propuesta y aceptación. Dice el código, el consentimiento se forma en el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente. Es decir, tenemos el sistema de recepción. A quien se le hace la oferta tiene que recibir la oferta, tiene que aceptarla y la aceptación tiene que llegar a la otra persona para que se configure el consentimiento. El consentimiento da lugar a una nueva y única voluntad, que se le llama la voluntad contractual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 1298, cuando el código habla de la intención común de las partes, que para interpretar un contrato hay que buscar la intención común de las partes. ¿Qué sería esto? La voluntad contractual. Es decir, ¿qué es lo que las partes acordaron en ese contrato? Eso pasa a ser como una voluntad nueva y única compuesta por la voluntad de 2 personas. La coincidencia de voluntades establece el momento en que el contrato queda perfeccionado. ¿Sí? Pónganse a pensar. 2 personas se reúnen para celebrar un contrato partiendo de la premisa siempre de que las personas tengan capacidad, que el objeto sea lícito y que la causa sea lícita. Lo único que se tiene que hacer es una oferta y una aceptación. Y con eso se perfecciona el contrato. ¿Sí? Entonces, como que el consentimiento es lo que cierra el contrato, lo que lo perfecciona. Esto siempre y cuando no se trata de los contratos reales, porque como ya vimos en los contratos reales, además se tiene que entregar la cosa. Si no, no hay perfeccionamiento de contrato. Bien, entonces tenemos 3 posibilidades, ¿sí? El contrato consensual,
se perfecciona por el simple consentimiento de las partes. Después tenemos el contrato solemne, que también se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, pero se tiene que cumplir con la forma. El consentimiento se tiene que prestar a través de la forma establecida por la ley. Entonces la ley dice que tiene que ser por escrito y bueno, el consentimiento se tiene que realizar por escrito. Si es en escritura pública, por escritura pública. ¿Sí? Pero es lo mismo, el consentimiento perfecciona el contrato. Y en el contrato real, además, se requiere la entrega. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos causa extraña, que dijimos que habían la causa extraña podía dividirse en 4 posibles causas extrañas, que eran caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima, hecho del acreedor o vicio de la cosa? Pero dijimos de que a veces el código, cuando quiere referirse a causa extraña y englobar a las 4, habla de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Eso se acuerdan que lo dijimos? Que a veces leen un artículo y dice no responderá el deudor en caso de caso fortuito y fuerza mayor. Y no es que no responde solo en caso de caso fortuito y fuerza mayor, sino en caso de causa extraña. ¿Sí? Bueno, a veces Narvaja no era tan fino al momento de redactar las normas. Este es otro caso, ¿sí? El caso del consentimiento, porque muchas veces habla del consentimiento, pero no se refiere al consentimiento. Porque como ya vimos, para que haya consentimiento tienen que haber 2 voluntades. Y por ejemplo, tenemos aquí el artículo 1450 que dice, la paga puede también hacerse por un tercero no interesado que consintiendo lo expresa o tácitamente el deudor. Aquí el único que está aceptando es el deudor, entonces no hay consentimiento propiamente dicho. ¿Sí? O la subrogación convencional puede hacerse también por el deudor sin el consentimiento del acreedor. No es este el consentimiento del que estamos tratando nosotros. ¿Sí? Para que haya consentimiento, que es el que estamos viendo en la clase, que es el requisito de los contratos para la validez de los mismos, tiene que haber 2 voluntades. Bueno, y aquí tenemos otros artículos en los que sí, se trata el consentimiento de manera correcta. Bueno, ¿dudas hasta este punto? ¿No? Bueno, se imaginarán que lo que puedo preguntar, sí, Nadia. Disculpe, profe, que la haga ir para atrás, pero ¿podría repetir de vuelta lo de voluntad impropia, lo del consentimiento impropio? Porque no entendí cómo se manifestaba. Lo de Sentido sentido impropio. impropio. No, en Sí, realidad, el sentido impropio, lo único que es importante saber es que hay momentos en los que el legislador habla del consentimiento de una de las partes en un contrato y en esos casos lo que queremos explicar es que no se está hablando del consentimiento como es el consentimiento que estamos dando en esta clase como elemento de validez del contrato. Claro, está ¿Sí? mal dicho. Porque se habla del consentimiento del acreedor o del consentimiento del deudor, y no, para nosotros el consentimiento como elemento de validez de los contratos necesita de la concurrencia de las 2 voluntades, del acreedor y del deudor, oferta y aceptación. En bárbaro, realidad, muchas gracias, profe. no es tan importante, es simplemente al momento de leer el código tener eso presente, que a veces habla Narvaja de consentimiento y no es, pero ¿cómo consentimiento si es solo una parte que está aceptando? Y bueno, tendría que haber utilizado capaz que otra palabra para referirse a ese tipo de aceptación de esa situación. Sí, Analía. Consulta, la última prueba, ¿es importante saberse todas las teorías, sabiendo que la que nosotros tenemos es la receptiva? ¿Hay que saber las demás? Bueno, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero no sé qué responderte, lo tengo que hablar con Andrés, porque muchas veces yo opino de una manera, pero Andrés opina de otra, a Andrés le gustan más las teorías, entonces es algo que Ah, tendríamos que por resolver eso quería juntos. saber. Yo les puedo decir las preguntas que yo seguro voy a hacer, porque hacemos Ok, un banco de preguntas para los cuestionarios. Pero que no se va a preguntar es un poco más complicado, porque capaz que hay cosas que yo no preguntaría, pero que claro, otra persona del equipo docente sí. bárbaro. Le pregunto a él después y listo. Perfecto. Bueno, muy bien. Formas de manifestación de voluntad.
tenemos la forma de manifestación de voluntad expresa y tácita, ¿sí? Hay artículos que solo admiten la voluntad expresa. El artículo 2253 y 2254, por ejemplo, señalan que para que el depositario pueda servirse de la cosa debe tener autorización expresa. Esto lo van a ver en contratos, ahora no es importante. Bueno, también en el caso de la novación dice que se extinguen prendas e hipotecas a menos que se convenga expresamente, ¿sí? Y para transigir, enajenar, hipotecar o hacer cualquier otro acto de riguroso dominio se requiere poder expreso, ¿sí? Entonces, importante saber, en ciertas situaciones, el código lo que quiere es que las partes lo acuerden expresamente, ¿sí? Salvo esos casos, el ordenamiento jurídico entiende que es tan válido un consentimiento expreso como un consentimiento tácito. ¿Sí? Entonces, además, hay ciertos casos en los que los mismos contratantes son los que adoptan este criterio. Porque van a ver más adelante que la manifestación de voluntad tácita puede llegar a ambigüedades, a confusiones, a malos entendidos. Entonces, por ejemplo, un caso de una cláusula típica en los contratos de arrendamiento es aquella de que dice que el destino no puede ser modificado sin autorización expresa del arrendador. ¿Sí? Porque si no, imaginemos que yo arriendo un local para vivienda y el arrendador viene a cobrar el arrendamiento todos los meses y un mes viene y yo estoy preparando bizcochos y poniendo los bizcochos afuera en una mesita para la venta. Y él cobra el alquiler y no me dice nada. Y unos 3 o 4 meses después pide la rescisión del contrato de arrendamiento porque yo incumplí con la cláusula de cambio de destino. Y yo le digo, no, pero vos viniste a cobrarme el alquiler y tuviste que yo estaba vendiendo los bizcochos. Y entonces hubo una expresión de voluntad tácita. Vos tácitamente consentiste el cambio de destino. ¿Sí? Entonces, con una cláusula así, por más de que yo haya armado terrible comercio, igualmente yo estoy incumpliendo porque tiene que haber una autorización expresa. ¿Sí? Bueno, La tengo entonces que para efectos prácticos siempre es mejor que sea expresa, para evitar Depende. malentendidos. Depende a quién estás asesorando. Si sos la abogada del arrendatario y capaz que te conviene mejor que todo sea tácito. Nada expreso. Por eso, todo depende. Bien, las partes pueden acordar también que la manifestación de voluntad sea expresa. Em, y lo que ya dijimos, la regla es que tanto la voluntad tácita como la expresa son válidas, salvo en los casos de solemnidad. ¿Sí? En estos casos, claramente, la voluntad tácita no es viable. Y bueno, la voluntad tácita entonces se podría decir que solo queda excluida cuando la ley o las partes se disponen que no será válida. Bien, luego de exteriorizada la voluntad, si esa voluntad es la aceptación, el sujeto queda obligado y se perfecciona el contrato. Mientras que la voluntad expresa revela directamente la voluntad, la tácita, perdón, en algunos casos puede generar dudas. Por eso, muchas veces se prefiere el consentimiento expreso. Ahora, la palabra tácito viene de la palabra tacere, que es callar. Entonces, mucha gente lo que dice es, bueno, es facilísimo, el consentimiento tácito, la manifestación de voluntad tácita es simplemente el silencio, ¿sí? Cuando no intervienen las palabras, entonces estamos ante una manifestación de voluntad tácita. No es así, ¿sí? Hay manifestaciones expresas que se realizan a través del silencio y otras que son tácitas y que se realizan a través de las palabras. Sí, Yamila. Profe, ahí no es donde hay una pequeña contradicción con o afirmando lo que usted está diciendo de que no siempre el silencio es un sí,
con la ley 17.250? Que, ¿Por qué? A ver, qué porque, interesante. A ver, contame. porque no me acuerdo el número del artículo, pero hay un artículo que dice que, que el silencio no siempre es aceptación. Sí, está bien, sí. Esto me parece que refiere a las prácticas abusivas. Y sí, está perfecto. Vamos a verlo más adelante, pero el silencio es todo un tema a tratar, ¿sí? Porque muchas veces el silencio nos puede dar muchos dolores de cabeza. Bueno, bien, entonces, el silencio como manifestación de voluntad expresa. Por ejemplo, cuando dos personas pactan que el silencio guardado por cierto tiempo vale como aceptación o rechazo de la oferta. Entonces, quiero que alguien me dé un ejemplo, a ver si a alguien se le ocurre. Un caso en el que las partes digan, bueno, el silencio va a ser lo que va a determinar el consentimiento. ¿Cómo lo planteó, profesora? Que las partes en el contrato establezcan a través de una cláusula que el silencio va a ser tomado como aceptación o rechazo de una oferta. A ver, Eduardo. Sí, profe, no sé, se me ocurre que puede ser, por ejemplo, cuando las partes habían celebrado un contrato de arrendamiento. No, no te escucho, Eduardo. A ver si podés subir el volumen del micrófono, capaz. A ver. Eh, Ahora sí. que, por ejemplo, yo decía que cuando dos personas, por ejemplo, dos partes celebran un contrato de arrendamiento, tienen un contrato de arrendamiento y ellos pactan como una de las cláusulas en el que, salvo expresión contraria, una vez terminado el contrato, se va a renovar si no hay expresión en contrario que se oponga, ¿no? Sería, ¿no? O sea, Perfecto. si nadie dice nada, se renueva automáticamente el contrato de arrendamiento por Excelente. 2 años. Sí, en realidad esto lo van a ver después en contratos de arrendamiento, pero hay un artículo del Código Civil que lo estipula expresamente y lo que dice es que se renueva mes a mes, ¿sí? Salvo los casos de arrendamiento sin garantía de la LUC, que en esos casos sí es por el mismo plazo, pero no se enreden, lo vamos a ver más adelante, pero es un excelente ejemplo. Analía, No, pensé que eso venía por el artículo 1266 del plazo legal, no me acuerdo cuál es el artículo, pero puede ser, sí. que Pero aparece lo de cuando no hay respuesta, se toma lo de los 10 días si residen en el mismo lugar, o son 30 días, creo, si residen en lugares diferentes. Entonces se tomaría como lo de la respuesta tardía. sí, eso igual lo vamos a ver la próxima clase, pero está muy bien. Si ustedes se ponen a leer los contratos que firman con el cable y con el servicio de telefonía móvil y con UTE y con todos los servicios, se establece un plazo y después se establece que salvo que la parte, eh, salvo que que el consumidor o el contratante 30 días antes del vencimiento del plazo no diga nada, se entenderá renovado mes a mes. ¿Sí? Si se fijan en los contratos, en todos los contratos dice eso. Y ese es un claro ejemplo de la manifestación de voluntad expresa a través del silencio. ¿Sí? Porque las partes están pactando qué se va a entender por silencio. Si vos no haces nada, se entiende que estás renovando el contrato. Ahora, vamos al otro. ¿Cuándo a través de palabras puede haber una manifestación de voluntad tácita? Este es un caso más complejo. ¿Sí? El ejemplo que nos da Jorge Luis y que es un muy buen ejemplo es el ejemplo de el deudor que pide la ampliación de plazo para pagar una deuda. Entonces, imaginen que era una deuda que se acordó oralmente, que no estaba documentada y que era, eh, imaginemos, una deuda de más de 100 URs, que como recordarán, las deudas de más de 100 URs, si no se acuerdan por escrito, después no se pueden probar. Entonces, imagínate que un amigo mío me dice, vos sabés que yo
le vendí mi bicicleta montañera a Juan y, y no lo documentamos por escrito. Y yo le voy a decir, pero entonces no vas a poder exigirle el pago de esa deuda judicialmente, porque no podés probar que existe esa deuda, porque no se puede probar por testigos. Cuando es de más de 100 URs, tenés que documentarlos por escrito. Ahora, imagínense que a mi amigo le escribe Juan, ¿sí? Y le dice, estimado Pedro, respecto de la bicicleta que te compré y que te tenía que pagar el próximo mes, estoy complicado, si te parece te la pago dentro de 3 meses, ¿sí? Entonces, eso implica que Juan está reconociendo que tiene esa deuda con Pedro y además lo está reconociendo por escrito. Ahora Juan ya puede exigir la deuda, porque tiene un documento por escrito que documenta la existencia de esa deuda. ¿Sí? ¿Se entendió? Otro ejemplo es la Sí. venta de la herencia. ¿Sí? Se puede vender la herencia. Yo si quiero puedo vender la herencia que voy a recibir de mis padres cuando fallezcan. Entonces, cuando mi padre, por ejemplo, fallezca, yo tengo que decir si acepto o no acepto la herencia. Ahora, si yo vendo la herencia, entonces se parte de la premisa de que yo la estoy aceptando. Porque no puedo vender la herencia si no la acepté antes. ¿Sí? Entonces, ese sería un caso de que a través de palabras se realiza una manifestación de voluntad tácita. Entonces, ¿cómo se distingue la voluntad expresa de la tácita? Tengo que sacar esto porque si no, no leo. Bien. Existe voluntad expresa cuando la intención del declarante se deduce directamente del comportamiento que éste asume. Y voluntad tácita cuando la intención se deduce indirectamente del comportamiento mediante un razonamiento lógico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un cuestionario por chat. ¿Sí? Quiero que me escriban por chat. Cuando nosotros nos subimos a un bondi y le entregamos el dinero o la tarjeta STM y el bondi nos hace una señal para que pasemos y tomemos asiento, ¿eso qué es? Es una manifestación de voluntad, expresa o tácita. Solo escriban expresa o tácita. Está peleado. Les diría que hay 50-50. Les diría que va ganando tácita. Bien, ahora les hago otra pregunta. Imaginemos que yo subo al ómnibus con mi hijo, ¿sí? Y que yo le doy al del ómnibus, no sé, 120 pesos y el del ómnibus me cobra 2 tickets. Mi voluntad respecto de pagarle el ticket a mi hijo, ¿es una manifestación de voluntad expresa o tácita? Otra vez está peleado. A ver, vamos de nuevo, vamos desde el principio, ¿sí? Entonces, lo que dijimos fue que normalmente uno dice lo tácito es lo que se sobreentiende sin necesidad de palabras, lo expreso es lo que se necesitan las palabras para explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que nos dice la doctrina es no, eso está mal. Lo expreso es lo que se puede entender sin mayores problemas, lo tácito es lo que se tiene que deducir. Entonces, quiero que me digan,
caso 1, ¿qué piensan? Y caso 2, ¿qué piensan? O sea, por ejemplo, si piensan que el caso 1 es tácito y el 2 es expreso, pongan tácito expreso. O si los dos son tácitos, tácito tácito. ¿Sí? El conductor del ómnibus. En el primer caso, ¿le costó trabajo? ¿Tuvo que hacer alguna deducción? Y en el segundo caso, ¿tuvo que hacer alguna deducción? Profe, es mucha molestia. Repite los dos ejemplos. En el primer caso yo entro al bondi, le doy el dinero del ticket y el del bondi me da el recibo y yo me voy a sentar. En el segundo caso yo entro, pero entro con mi hijo y le doy el dinero de 2 tickets. Y él me cobra por 2 tickets, me da 2 recibos y me voy a sentar con mi hijo. Bueno, les doy la respuesta. La respuesta es que en el primer caso es expreso, en el segundo es tácito. ¿Sí? Porque en el primer caso es fácil, no tiene que preguntarse nada. El chofer del ómnibus todo el tiempo está cobrando ticket, 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 ticket y la gente va pasando. Pero en este caso se complicó un poco, porque entré yo, pero entré con alguien más y le di el dinero de 2 personas. ¿Sí? Él podía haber sido un poco más precavido y decir, pero ¿me estás pagando por vos y por tu hijo o ese niño no es tu hijo? Pero él dedujo que si le estaba dando más dinero era porque venía él conmigo y me cobró 2 tickets y yo acepté y me fui. Entonces hubo como que un trabajo adicional de deducción. ¿Sí? Entonces por eso sería expreso y tácito. Ustedes lo que tienen que preguntarse para determinar si es expreso o tácito, que no les estoy diciendo que sea fácil. Yo el parcial les prometo hacerles algún ejemplo que sea súper claro. Reconozco que tiene como que una línea delgada, pero tienen que preguntarse, el taxista o el conductor del ómnibus o el que se encarga del comercio, ¿es algo que lo hacen automático o tiene que quedarse a pensar un poco? ¿Sí? Si tiene que reflexionar un poco, entonces hay cierta labor de deducción, entonces estaríamos ante algo tácito. ¿Sí? Si es en automático o si es súper claro o no lleva un trabajo de deducción, es expreso. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos a reducir acá. Entonces dice, forman ejemplos de manifestación tácita regulados por el Código Civil. Remisión tácita es todo acto de remitir la intención de remitir la deuda. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo le debo a Juan y Pedro le dice, ay Juan, ¿y quiénes son tus deudores? No, yo ya no tengo deudores. Podría entenderse que es un acto que hace presumir que ya me perdonó la deuda. O, por ejemplo, hay un caso más claro aún, que es si el deudor tiene un documento que es el que en donde está plasmada la deuda y lo rompe, ¿sí? Y así yo puedo entender que él me está perdonando la deuda. Pero como dijimos, no es algo claro, no es algo evidente. Tienes que realizar cierta labor de deducción para llegar a esa conclusión. 1602, la que dijimos, hay aceptación tácita de la herencia cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar, como por ejemplo la venta de la herencia. Algunos autores afirman que sería mejor hablar de voluntad directa e indirecta, ¿sí? Justamente para no confundirlo con el lenguaje coloquial, donde tácito es algo que se sobreentiende sin necesidad de palabras. Bueno, también se habla de otro tipo de manifestaciones de voluntad. Por ejemplo, la conducta concluyente. Se dice que la manifestación tácita presupone la exteriorización de hechos que se llaman concluyentes porque son incompatibles con una voluntad. ¿Sí? Si yo estoy vendiendo mi herencia, yo no puedo decir yo estoy vendiendo mi herencia, pero en realidad no la voy a aceptar, porque es incompatible. ¿Sí? Si yo voy a vender mi herencia es porque necesariamente la tengo que aceptar primero. Analía. Ahí donde dice algunos autores afirman lo de voluntad directa e indirecta, o sea que la directa sería la expresa. Exacto. Ah.
Bien, también se habla de declaración presunta. ¿Sí? A veces la ley presume una determinada voluntad y determina si la presunción es relativa o absoluta. Es decir, la ley dice, si vos haces esto, de esa conducta yo voy a presumir que tu intención es esta. ¿Sí? Ejemplo, puede presumirse que el acreedor que rompe el escrito que documenta su crédito lo hace porque tiene la intención de perdonar la deuda. ¿Sí? Una conducta tácita. Ahora bien, también es posible que el acreedor lo haya hecho inadvertidamente. Pensó que estaba rompiendo otro papel y rompió el documento que acreditaba la deuda. ¿Sí? Y en esos casos la ley establece que no hay remisión. Pero entonces, en principio, si el acreedor rompe el papel que documenta la deuda, mi deuda, yo puedo decir, ¿es la manifestación tácita de la remisión de mi deuda? ¿Puedo decir eso? Sí. Ahora, como es una presunción relativa, ¿qué significa que sea relativa? Que no es la última palabra, o sea, que puede haber otra posibilidad, no solo esa de que haya pensado de que le hizo una remisión de deuda. Exacto. El acreedor, en principio, tiene todas las de perder, ¿sí? Porque el código dice, si tú rompes el documento que acredita tu deuda, se parte de la premisa que tú estás perdonando esa deuda, que estás realizando una remisión de la deuda, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos remisión en los medios de extinción de obligaciones, que es lo mismo que el perdón de la deuda? Ahora, en juicio, si tú me demuestras, que es difícil de demostrar, pero si logra demostrar con testigos o lo que fuera, que en realidad él pensó que estaba rompiendo otro papel y no tenía la intención de romper la deuda, entonces queda sin efecto la presunción de remisión. ¿Sí? Porque al ser una presunción relativa, cabe la prueba en contrario. Bien. Por otro lado, tenemos los comportamientos legalmente calificados. ¿Sí? A veces el legislador califica rígidamente determinada conducta, sin permitir incluso que ésta pueda interpretarse de otra manera. Es decir, presunción absoluta. No cabe prueba en contrario, que es el caso de la venta de la herencia. Yo después no puedo decir, no, en realidad yo vendí la herencia, pero no era mi intención aceptarla, sino que después pensaba, no sé, ver la manera de encontrarle la vuelta. No, si vos vendés tu herencia, se entiende que vos aceptás tu herencia. No hay posibilidad de probar en contrario. Y luego hay algo que se llama las cargas de iniciativa. Situaciones donde se impone a un sujeto la carga de asumir una iniciativa o de manifestar una voluntad. Por ejemplo, el 2059 dice, la ley impone a determinados sujetos la carga de declarar si aceptan o no el mandato, y transcurrido un término razonable, su silencio se mira como aceptación. ¿Sí? Entonces, yo tengo como mandatario la carga de, dentro de un tiempo razonable, decir, mira que yo no acepto el mandato. Y si no lo digo, entonces se entiende, por la ley, se entiende de que yo acepto el mandato y paso a ser el mandatario, con todas las responsabilidades que eso acarrea. ¿Sí? Bien, Néstor. Sí, Santiago, me gusta más. Buenos días, ¿qué tal? Ah. Eh, tengo una duda en realidad, muy, muy simple, muy pequeña en realidad. El silencio posterior a los 3 meses de un contrato de prueba de trabajo, ¿sería un ejemplo de esto? Porque en Sí, realidad está establecido así, porque si hay silencio, el contrato de prueba pasa a ser un contrato efectivo. sí, en realidad se tiene que pactar en el contrato, porque hay como esta idea de que el contrato de prueba es de 3 meses, pero en realidad no existe ninguna ley laboral que establezca que el plazo para el contrato de prueba es de 3 meses, Es ¿sí? como una Entonces, sí, moda que hay. simplemente, sí, es como un uso y costumbre aceptado, pero no son 3 meses. Entonces, puedes pactar que el periodo de prueba van a ser 2 meses, o un mes, o 4 meses. Entonces, si Ujú. en el contrato se establece y después de pasados esos 4 meses no se dice nada, en realidad la persona queda contratada de manera indefinida.
Sí, en ese Perfecto, caso el muchísimas silencio gracias. sería como una forma de manifestación de voluntad. Es un muy buen ejemplo. Sí, Facundo. Sí, para complementar sería un ejemplo claro en el tema laboral, ¿no? Cuando contratan a alguien por los famosos 6 meses, se considera cuando pasaron 6 meses y un día, por así decirlo, la persona ya forma parte de la empresa oficialmente. Exacto. ¿Sí? Cosa que Bueno, en la muy bien. realidad no sucede. Bueno, ahora entramos a los vicios del consentimiento. ¿Sí? Eh, este es otro artículo 5 estrellas. ¿Sí? Es otro artículo que está bueno que se memoricen, que es el 1269. Y lo que trata es de los vicios del consentimiento. Dice, el consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Si la voluntad falta o está ausente, el contrato no se perfecciona y la nulidad es absoluta. No nace a la vida jurídica. ¿Sí? En este caso, el caso de los vicios del consentimiento, en principio la voluntad sí está presente. Digo en principio porque hay casos en los que no está presente. Pero en principio sí está presente, pero está viciada. Y el contrato se perfecciona, pero está afectado por una nulidad de menor intensidad, la relativa. ¿Por qué se le llama una nulidad de menor intensidad? Porque para comenzar, el juez no la puede declarar de oficio. Para comenzar, se necesita que un juez declare que el contrato es nulo para que el contrato pase a ser nulo, si no, en principio es válido y despliega sus efectos. Este, el plazo para pedir la nulidad relativa es de 4 años, mientras que la nulidad absoluta se puede pedir siempre, porque en realidad el contrato nunca nació a la vía jurídica. ¿Sí? Bien, ¿qué es el error? Porque aquí dijimos que hay 3 vicios del consentimiento: el error, la violencia y el dolo. Entonces comenzamos por el error. El error es toda divergencia entre la realidad y la representación que de la misma se ha formado el agente. ¿Sí? Yo me imaginé una película y no es la realidad. Se diferencia de la ignorancia en cuanto al sujeto que ignora no conoce la realidad. En este caso sí se conoce la realidad, pero nada, se realiza una representación de esa realidad que no se condice con la realidad misma. Tanto el error como la ignorancia reciben el mismo tratamiento, se equiparan en cuanto a sus efectos. Ya sea porque no sabía o porque me imaginé algo que en realidad no era, igualmente se entiende que incurro en error. Mientras que ahora vamos a diferenciarlo con el dolo y con la violencia, porque vimos que son 3: error, dolo, violencia. El error es espontáneo, el dolo es provocado. ¿Sí? Mientras que yo interpreto mal la realidad en un caso, en el otro caso la interpreto mal, pero porque el que me hace la oferta me genera la imagen de una realidad que no es la realidad misma. ¿Sí? En la violencia, el elemento que vicia la voluntad es el temor. ¿Sí? Ya en la violencia pasamos a algo un poco más complicado. ¿Sí? La persona te dice o contratas o vas a sufrir consecuencias. Sí, Facundo. Estuve leyendo ayer, capaz que me voy muy por las profundidades, que cuando la violencia es parte de un tercero, eso no se cuenta como violencia de la que estamos viendo. O sea, violencia por otra parte, no sé si me explico. Sí, igual vamos a llegar a la violencia. Ahora estamos en el error, pero sí, lo que decís es así, exacto. En el dolo y en la violencia existe un comportamiento ilícito de una persona diferente al declarante, que provoca el error o infunde el temor. ¿Sí? Ay, esto no está. Mientras que el error se produce en lo interno de la declaración y es imputable al declarante. ¿Sí? ¿Vamos bien? En el caso del error, el que realiza la oferta no hace nada. ¿Sí? Es el que va a aceptar la oferta el que se arma toda la película. Un ejemplo que da Jorge Luis en el tratado, que está bueno, es que yo soy un coleccionista de espadas de la época de los templarios.
¿sí? Entonces, creo que él habla de la época de la revolución artista. Bien, entonces yo entro a esta tienda y imaginemos que tiene cosas antiguas. Y yo veo la espada y se parece mucho a las espadas que yo tengo en mi colección. Y digo, pa, esta espada es una espada utilizada en la Revolución de Artigas. Y la compro, ¿sí? Y después me junto con un experto y el experto me dice, no, esta espada, olvídate, es una espada que nada, que se utilizó mucho después en el tiempo, no es tan antigua. Entonces compré algo para mi colección y en realidad no me sirve porque no es de la época que yo pensaba que era. ¿Sí? Pero el pobre señor de la tienda no tiene la culpa de nada. Él simplemente me vendió la espada que tenía en su tienda. Yo soy quien me armé toda la película. Bien, entonces, tenemos el error determinante o el error esencial. ¿Sí? Y esto está establecido en el artículo 1271. El error de hecho es causa de nulidad del contrato, dice, tres opciones. Cuando recae sobre la especie del contrato que se celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. Empréstito es préstamo. ¿Sí? Entonces yo celebro un contrato con Andrés y yo lo que entiendo es que él me está prestando la casa y él en realidad lo que entiende es que me está arrendando la casa. ¿Sí? Ese es el primer error. Entonces, claro, yo no tengo pensado pagarle un peso y él está esperando que a fin de mes le pague 5.000 pesos. Entonces, claramente tenemos un error. No hay consentimiento, no hay coincidencia en las voluntades, porque él lo que quiere es arrendarme y yo entendí que lo que él quería era prestarme la casa. ¿Sí? Segundo caso, cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en la venta el vendedor entendiere vender cierta cosa determinada y el comprador entendiere que compra otra. ¿Sí? Tercero, cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. Y después dice, el error acerca de otra, cualquier calidad de la cosa, no vicia el contrato, sino cuando esa calidad es el principal motivo de uno de los contrayentes para contratar y este motivo ha sido conocido por la otra parte. ¿Sí? Este artículo lo estamos leyendo en clase, quiero que después lo lean en casa, ¿sí? Que lo lean con mucho detenimiento. Ahora, les voy a dar una pista sobre este artículo. De las 4 causas que se mencionan de error, hay 2 que entran dentro de los vicios del consentimiento y hay 2 que en realidad implican la ausencia de consentimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2 de estas causas hacen que el contrato ni siquiera se perfeccione porque no hay consentimiento. Y hay otras 2 que hacen que el contrato sí se perfeccione, pero viciado de nulidad relativa. Entonces, la parte interesada podrá pedir en un periodo de 4 años la nulidad del contrato por error. Entonces, quiero que en el chat me digan solo cuáles son las 2. Imagínense que el último párrafo es el 4. Quiero que me digan cuáles son las 2 que ustedes entienden que generan nulidad absoluta. Repito de nuevo. El 1271 dice que el error puede ser, primero, porque una parte entendió que estaba celebrando un tipo de contrato y la otra parte entendió que estaba celebrando otro tipo de contrato. Segunda, una parte entendió que estaba contratando sobre un objeto y la otra parte entendió que no, que le estaban contratando sobre otro objeto. En un caso hay un error respecto del tipo de contrato que se está celebrando. En el segundo hay un error respecto de la cosa que sobre la cual se está contratando. Tercero, hay un error sobre la sustancia de la cosa. ¿Sí? En este ejemplo dicen, uno piensa que está contratando sobre plata y el otro sobre metal. Y el cuarto es cuando
la calidad de la cosa es secundaria, o sea, no es una cualidad principal, pero en este caso las partes dicen que no, que es importante para ellas que esa calidad la tenga el objeto. Entonces, ¿cuáles serían las dos que generan la nulidad absoluta? ¿En cuáles dos les parece que literal no hay consentimiento? Ah, se vino la lluvia. 1 y 2, 2 y 3, 1 y 2, 2 y 4, objeto e identidad, 1 y 4, 1 y 2. Melania. Yo creo que es 2 y 3 porque el consentimiento que estaba dando una de las partes no es sobre lo que era realmente el contrato, por lo que en realidad no dio su consentimiento para lo que se contrató finalmente. A ver, Eso es imaginemos un contrato de compra-venta, ¿sí? Les doy una pista. Entonces, el código dice que para que se perfeccione un contrato de compra-venta se tiene que llegar a un acuerdo sobre la cosa y el precio. ¿Sí? Obviamente también se tiene que llegar a un acuerdo sobre que están celebrando una compra-venta. ¿Sí? Entonces, si hay un acuerdo sobre que el contrato es una compra-venta y que la cosa es un piano y el precio, ya tienen el contrato de compra-venta. Ahora, si el piano, una parte pensaba que era de madera, de nogal, y en realidad era de madera, de roble, y eso el código no dice que impide el perfeccionamiento del contrato. Pero ahí estás hablando de calidad. Si vos pensaste que era un piano de verdad, porque lo compraste por internet y te llega un pianito de juguete para poner en el escritorio, estamos variando la calidad esencial, no la calidad de la cosa. No, ahí estaríamos variando el 2, el objeto, porque yo estoy comprando un piano de verdad y me venden un piano de juguete. Bueno. Tan, 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 2 y 3, 1 y 3. Para mí Qué mal que estamos. Estamos en el horno, 2 y 3. Señores, es el 1 y el Es la 2. pregunta. Es el 1 y el 2, ¿sí? Es Si no, profe, si las partes no se pusieron de acuerdo en qué tipo de contrato están celebrando, no puede haber consentimiento, ¿sí? Si una parte está pensando que está celebrando un contrato de comodato porque le van a prestar la casa y el otro está pensando que le está arrendando la casa, entonces claramente no hay consentimiento porque las partes están contratando sobre dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Y en el ejemplo de la compañera, si yo estoy comprando un piano por Mercado Libre porque pienso que es un piano de cola divino y me traen un piano de juguete, no hay identidad sobre el objeto. ¿Sí? Me están dando algo totalmente diferente a lo que compré. Ahora, si entramos a la calidad, ¿sí? Si es un piano de cola, pero es de roble y yo pensé que era de pino, entonces ahí ya el legislador dice, bueno, en realidad no es tan grave, ¿sí? Entonces ahí la nulidad la pasamos a relativa. En los otros casos es absoluta porque no hay consentimiento. Sí, Melania. Profe, pero realmente si vos, en el ejemplo de lo de la espada, agarraste la espada en el local, la miraste y finalmente decidiste comprarla. De todos modos, existe esta posibilidad de anular el contrato porque finalmente viste de que no era de la Segunda Guerra Mundial o de donde hubieses pensado que era, aunque la persona no te haya dicho, mirá, esta espada es una espada de la Segunda Guerra Mundial, ya no hubo dolo por parte del vendedor. ¿De todos modos podés anularlo? No tenía ni idea. Increíble, ¿no? Es Sí. increíble. A mí también me impresiona. Cada vez que damos esta clase yo digo, wow. Lo que dice la doctrina es que no puede ser un error grosero. O sea, realmente tienen que haber ciertos indicios de que la espada podría haber sido de la revolución artiguista y vos tenés que demostrar
con fotos, testigos, lo que fuera, que sos un coleccionista de espadas. O sea, no es tan simple como ir y decir, ay, no, te la devuelvo porque lo que compré era algo diferente a lo que yo pensaba que estaba comprando. No. Lleva mucho más pienso, más prueba. Tenés que convencer al juez que realmente el error en el que incurriste era un error que era posible incurrir en ese error. Pero sí, es una posibilidad que te da el derecho y que mucha gente no sabe que tiene esa posibilidad. Y está bueno saberlo, ¿sí? Saber que si uno compra algo por error, puede pedir la nulidad de ese contrato. Sí, Alejandra. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con los posibles perjuicios que se puedan ocasionar a raíz de ese error? Por ejemplo, Andrés creía que se estaba alquilando y tú entendías que se estaba prestando la casa. Entonces él se perdió de alquilar la casa producto de ese error. Y tú no le vas a pagar el alquiler, obviamente. ¿Qué pasa ahí? Sí, en ese caso se puede pedir una indemnización. Si tú demuestras que a raíz del error de la otra persona se te ocasionaron daños, podés pedir la indemnización de esos daños. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, y el otro caso también es interesante, porque dice, bueno, si el piano uno pensaba que era de roble y el otro pensaba que era de pino, entonces en realidad es una calidad principal del piano, porque la madera con la que está hecho el piano es una calidad principal. Ahora, capaz que uno pensaba que ese piano era un piano que había sido tocado por un pianista famoso y el otro no sabía que él lo compraba porque había sido comprado por un pianista famoso. En ese caso, no se puede pedir la nulidad por el error, ¿sí? Porque se entiende que es una cualidad secundaria, no es principal de la cosa. Salvo que las partes digan, bueno, que una parte le haga saber a la otra, mira, yo este piano me interesa comprarlo porque tengo entendido que lo tocó, no sé, Javier Pérez, el gran pianista uruguayo, ¿sí? Y en ese caso, si la otra parte le dice, sí, sí, fue tocado por Javier Pérez y después se descubre que no, entonces ahí se puede pedir la nulidad del contrato también. ¿Sí? Pero tiene que haber sido un error conocido por el otro contrayente. Sí, Facundo. Entonces, para resumir, se podría decir que es la 1 y la 2, más bien la 1 por la especie, tomando solamente esa palabra, y la 2 por la identidad de la cosa. Exacto. ¿Sí? Si no estamos de acuerdo en qué tipo de contrato estamos celebrando o en qué cosa es sobre la cual estamos celebrando, no puede haber consentimiento. Bueno, muy bien. Seguimos, porque nos faltan todavía dos más. Error determinante. Bueno, aquí tenemos un esquema, que tanto nos gustan los esquemas. Dice que el error puede ser determinante, esencial o no determinante. ¿Sí? El determinante, que es el 1271, numeral 3, es el que recae sobre la cualidad principal de la cosa sobre la cual se contrata, influye en la formación de la voluntad y si hubiese sabido que esa cualidad no existía, directamente no contrataba. ¿Sí? Para mí era importantísimo que el piano fuera de roble. Si hubiese sabido que era de pino, directamente no compraba el piano. Ahora, el error no determinante, que es el del inciso final, recae sobre una cualidad secundaria, no determina la voluntad y igual hubiese contratado. ¿Sí? Pero la excepción es que la cualidad secundaria sí sea un motivo determinante y que además sea conocido por la otra parte. ¿Sí? Si era determinante para que yo contratara y además era conocido por la otra parte, entonces nos vamos a el error determinante. Es decir, este error que en principio es no determinante pasaría a revestir la calidad de determinante. Pero necesita de dos requisitos. Que para mí sea determinante, ¿sí? Y que además la otra parte sepa que para mí era determinante. Bien. Seguimos. Bueno, lo que decíamos, la doctrina entiende que las posibilidades del 1271
hacen que los vicios se dividan en dos, en el error obstáculo y en el error vicio. ¿Sí? Error obstáculo es lo que dijimos. Si falta esto, no puede haber consentimiento, no se puede hablar de consentimiento. El error obstáculo es el numeral 1 y el numeral 2, ¿sí? Aquí los puso al revés Gamarra, pero son esos. El primero es la naturaleza del contrato, el segundo es la identidad del objeto. Se les llama error obstáculo. Esto es importante que lo sepan, que se lo acuerden. Lo voy a preguntar, ¿sí? Porque se habla en la doctrina. Ah, no, si es un error obstáculo, entonces el contrato no es válido, pero si es un error vicio, entonces adolece de nulidad relativa, ¿sí? Son términos que se utilizan por la doctrina, entonces tienen que conocerlos. Sí, Facundo. Profesora, ¿esto ya está en EVA, este esquema que estamos dando? Sí, está en el material de lectura que les pasé Está, perfecto. en la carpeta. Está. Sí, Facundo. ¿Qué sería el error obstáculo? Que esa palabra me derrubó todo. Claro, obstáculo, imagínate que Dos. obsta a que se perfeccione el contrato. Es algo que obsta, ¿sí? Es algo que impide que se perfeccione el contrato. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. El tema, que vos. ¿Sí? Santiago, tenés el micrófono prendido, ya los silencio. Bien. Ah, no me deja el silencio. Sí, bien. Mientras que el error vicio es el numeral 3 y es el inciso final si es que era una cualidad secundaria importante y además era conocida por la otra parte. ¿Sí? Esos son error vicio. ¿Qué significa? Que el consentimiento sí existe, pero está viciado. Entonces se puede pedir la nulidad del contrato. Estos son los errores relevantes. Los errores irrelevantes no vician la voluntad. La ley establece que hay dos errores que son irrelevantes. El error de cálculo y el error de derecho. El error de cálculo, porque en esos casos simplemente se corrige el error, ¿sí? Yo me comprometo a comprarle a Analía 5 manzanas a 100 pesos, por lo tanto le deberé pagar a Analía 600 pesos. Hay un error, ¿sí? Porque 5 manzanas a 100 pesos dan 500 pesos. Y yo establecí que le tengo que pagar 600 pesos. Pero ahí simplemente, si esto se lleva a juicio, porque claramente si estamos hablando de 600 pesos no va a ir a juicio, pero si fuesen 600.000 sí iría a juicio. En estos casos lo que haría el juez es decir, aquí hay un error de cálculo, Mariana está obligada a pagar 500 y no 600. ¿Sí? No vicia el contrato, simplemente se corrige el error de cálculo y ya está, todos felices. ¿Se entendió? Bien. Y el error de derecho tampoco vicia el contrato, porque se supone que las partes conocemos el derecho, ¿sí? Entonces no podemos decir, ay, no, pero en realidad yo no sabía que al arrendar el inmueble, yo como arrendador tenía que estar a cargo de las reformas necesarias, si no, no habría contratado. Y bueno, no, eso no es un error, porque tú como arrendador tenés que saber que las reformas necesarias están a cargo del arrendador, porque así lo dispone el Código Civil y nada, la ignorancia de la ley no es excusa para no cumplir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estos dos esquemas los voy a preguntar en el parcial. ¿Sí? Entonces, estos dos esquemas los tienen que entender. Si no los entienden, pregúntenme. Sí, Valeria. Profe, en el error obstáculo, el contrato se hizo. O sea, se hizo y cuando las partes reclaman ante el juez resuelve que ese contrato es nulo porque lo que está viciado es el consentimiento, la voluntad. Pero todos se hicieron. La diferencia va a radicar en cuál es. Está, perfecto. Eso. Los contratos nulos siempre se redactan y se firman y a veces hasta con la solemnidad y todo. Pero es un contrato que es nulo. El tema es definir si es nulidad relativa o nulidad absoluta. ¿Sí? Y si es nulidad relativa, 4 años. Si es absoluta, no hay plazo. Nadia. Disculpe la interrupción, profe. No sé si podría explicar de vuelta el esquema anterior, el de determinante creo que era. El anterior, sí. Ese. El error, Volver que para es el atrás, error, el error relevante, puede ser determinante o no determinante. ¿Sí?
Si es no determinante, no vicia el contrato. Si es determinante, sí vicia el contrato. ¿Sí? El determinante es el que está establecido en el numeral 3, que habla sobre una cualidad principal de la cosa que estoy comprando, que además influye sobre la formación de la voluntad. ¿Por qué? Porque si no tuviese esa cualidad, yo no habría contratado. Pusimos el ejemplo del piano que es de roble. ¿Sí? El no determinante es, por ejemplo, no sé, si viene con partituras o no viene con partituras el piano, ¿sí? Porque yo entendí de que tenía una oferta que era el piano más la partitura, y si no me dan la partitura, entonces en realidad yo me siento estafada porque yo pensé que me iban a dar la partitura. Ahora me decís, igual hubieses contratado ese piano por más de que no tuviera la partitura. No, sí, la verdad que sí, habría contratado igual el piano, pero me calienta que habían hecho publicidad de que venía con partituras y al final no me dieron las partituras, ¿sí? Pero igual hubiera contratado el piano. No determina mi voluntad de comprar el piano. No estoy comprando el piano porque me iban a entregar unas partituras de Beethoven que estaban buenísimas, ¿sí? Igual hubiese contratado. Ahora, capaz que sí, capaz que esa partitura de Beethoven está súper difícil de conseguir, para mí era importantísima y me importaba el piano, pero el piano lo podría haber comprado en cualquier lado y yo lo estaba comprando, ese piano, por la partitura. Entonces, si yo le digo a la persona, mira, te compro el piano, pero porque me estás dando además la partitura de Beethoven, de, no sé, X canción de Beethoven, entonces pasa a ser un motivo determinante. ¿Sí? Pero para eso se necesitan dos requisitos: que sea determinante para mí y que yo te haga saber de qué es determinante para mí. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Sí, Facundo. Yo me estaba imaginando otro ejemplo, creo que no estoy en lo incorrecto. Que, por ejemplo, yo compro una moto, que la moto es toda negra, inclusive hasta los espejos, y resulta que los espejos me vienen rosados. O sea, el tema de solo, o sea, al venir rosado ya no sería algo determinante, porque lo esencial no son los espejos. Bueno, es muy interesante el ejemplo que mencionás, porque volvemos a la línea muy delgada, ¿sí? ¿Hasta qué punto forma parte de la cualidad de la moto, de una cualidad principal, el color de los espejos? Parecería, los jueces la tienen difícil, porque miren que muchas veces los problemas no son fáciles de resolver. Y un juez, yo creo que si yo fuese jueza, yo entendería que eso es una cualidad principal de la moto. Porque nadie en su sano juicio contrataría una moto negra con espejos rosados, ¿sí? Entonces es como, si vos me decís, era determinante de mi voluntad que la moto fuese toda negra, yo te creo, ¿sí? Ahora, si me decís, en el aviso decía que la moto venía con, no sé, un protector de una calcomanía que se pegaba en el casco, o un protector de espejo que está buenísimo y que sale 100 pesos, y capaz que ahí sí ya no, ¿viste? Porque en realidad no es una cualidad determinante. El tema de definir cuándo es una cualidad determinante y cuándo no lo es complicado. ¿Sí? Tenemos que verlo caso a caso y va a depender en última instancia del juez. Bueno, y ahora sí, dejamos el error, esto lo tienen que leer, ¿sí? Pero lo básico ya lo dimos. Y entramos a la violencia. ¿Sí? Dice, Profe, perdón, dijiste 4 años cuando es absoluta y ¿cuánto era para la relativa? la nulidad absoluta no tiene plazo, porque el contrato nunca se Ah, perfecciona. ok, entendí al revés entonces. La Está. relativa 4 años. ¿Sí? Bien. Acuérdense que la relativa en el caso de los vicios, porque en el caso de los incapaces es 4 años a partir de que el incapaz cumplió la mayoría de edad. ¿Sí? En el caso de violencia, son 4 años a partir de la celebración del contrato si es que la violencia no se extendió. Si la violencia se extiende en el tiempo es a partir de que cesa la violencia. Pues se entiende que mientras que yo tenga temor no voy a pedir la nulidad. ¿Sí? Bien. Entonces, el código dice que el contrato resulta afectado de nulidad relativa cuando el consentimiento es arrancado por violencia.
Hay dos tipos de violencia. Está la violencia física y está la violencia moral. Hacemos encuesta de nuevo, si les parece. Hay una, tratemos de no leer esto, hay una que genera el vicio del contrato y hay otra que genera la nulidad absoluta. Quiero que me digan cuál de las dos les parece que es la que genera la nulidad absoluta. La moral o la física. Sí, Eduardo. Para mí como es No, la estamos que haciendo, genera la nulidad de Eduardo, la... Eduardo. Es encuesta en el chat. Ah, La idea es no decirlo porque si no un poco que está soplando. Está, listo. No pregunto más, no leo más, está perfecto. Nadie dijo moral, me parece fantástico. Bien, entonces, estamos todos de acuerdo y estamos todos en lo correcto. La violencia física es la que determina la nulidad total del contrato, la nulidad absoluta, ¿sí? Porque si a mí me agarran la mano para que ponga mi firma, entonces claramente no hay consentimiento, ¿sí? O firmo con un revólver en la cabeza, no hay consentimiento. Claro, porque Solo me están la obligando moral, a contraer una ¿eh? obligación, valga la redundancia. ¿Qué cosa? Me están obligando a contraer una obligación. Exacto, ¿sí? En el caso de la moral también me están obligando. Pero se entiende que en la física, al haber violencia física, es como más evidente que el consentimiento no se presta. En la moral es más discutible. ¿Sí? Bien, entonces, perfecto. La violencia física hace desaparecer la voluntad de la víctima y por tanto no hay consentimiento. Y el contrato adolece de nulidad absoluta. La violencia moral es aquella que se ejercita a través de medios de presión psicológicos, amenazas, que influyen sobre la voluntad de la víctima. Ahora, tengamos en cuenta, como decía el compañero, que la violencia tiene que ser ejercida por un contratante hacia el otro. Hubo un caso, me parece que fue en Italia, en el que una persona que vivía en un barrio era constantemente amenazada por el vecino. Y entonces tuvo que vender su casa y mudarse porque lo amenazaba el vecino. Y después pidió la nulidad relativa. Y el juez le dijo, no, pero en realidad el contrato que tú celebraste con X es válido porque X nunca te amenazó. El que te amenazó fue una persona que era ajena a ese contrato, que era tu vecino. ¿Sí? Entonces, la violencia tiene que venir del otro co-contratante, no de una persona ajena al contrato. Sí, Valeria. Y el 1247 que dice la violencia física o moral invalidará el contrato aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en él. Claro, el tema es que ese tercero tiene que ser parte del plan del co-contratante. O sea, a ver, imaginemos que tú contratas con X, ¿sí? Tu pregunta está perfecta. Tú contratas con X y X manda a un sicario a que te diga, si tú no contratas con X, no sé, vas a sufrir daños, ¿sí? Pero ese tercero fue enviado por el co-contratante, ¿sí? Pero Ah, si bien. tú contratas con alguien que no tiene nada que ver con la amenaza para liberarte de alguien que te está amenazando, si esa persona no tiene nada que ver con la amenaza, entonces en ese caso no aplicaría. ¿Sí? El tercero tiene que estar de alguna manera en colusión con la persona con la que tú estás contratando. A lo que se refiere es que el tercer, no es que si es una compra-venta, no es que el comprador es el que te tiene que estar amenazando, capaz que el comprador puede mandar a un tercero a amenazar. Es más, normalmente si ven todas estas historias de los diarios de ajuste de cuentas, normalmente el que realiza el ajuste de cuentas no es la persona a quien se le debe dinero, sino el sicario de la persona a la que se le debe dinero. Sí. Facundo. Creo que estaba Nadia antes. Ah, bueno, Nadia. No pasa nada igual. No, yo le quería preguntar, profe, ¿cuál sería la justificación que da nuestro ordenamiento para que la violencia moral no sea una nulidad absoluta? Porque para mí tiene la misma gravedad
que la que tiene la física. O sea, tu voluntad se está, ¿cómo se dice? Violando, por así decirlo. ¿sí? La No explicación es la entiendo cuál ley. es por qué el ordenamiento hace como esa diferencia. Yo coincido contigo. A mí me parece que si yo demuestro de que estoy celebrando un contrato amenazada, no hay consentimiento. Pero me imagino que tiene que tener una explicación a través del tema de la prueba y a través del tema de la coacción real y la inminencia del daño. Pero sí, al final es un tema de nada, de lo que se entiende a nivel doctrinario y jurisprudencial, y ya te digo, la tendencia es esa. Violencia moral, nulidad absoluta, violencia moral, nulidad relativa, violencia física, nulidad absoluta. Además, me parece que la violencia, bueno, no, la prueba en realidad en ambos casos debe ser difícil. Bueno, seguimos que si no, no terminamos, ¿sí? Vamos a mover esto y seguimos. El 1272 dice, la violencia es también causa de nulidad y puede ser física o moral. Habrá violencia física cuando para producir el contrato se empleare una fuerza física irresistible. Habrá violencia moral cuando se inspire a uno de los contratantes o contrayentes el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos. Aquí lo que dice la doctrina es que en realidad esa es una enumeración taxativa y al mismo tiempo enunciativa. ¿Por qué? Porque dice, respecto a estas personas, si se prueba de que se cometió violencia, listo, se probó el vicio en el consentimiento. Pero puede pasar que no sea respecto de esas personas, puede ser que sea respecto de un amigo, ¿sí? Pero en ese caso, el accionante, el demandante, deberá demostrar esa relación tan íntima, ese vínculo fuerte que tiene con el amigo que realmente lo hizo contratar para proteger al amigo, ¿sí? Pero que no es que si me amenazan con causarle un daño a alguien diferente a los de este artículo no es violencia. Se entiende que sí sería violencia, pero uno tiene que probar. Se dice de que lo que se aplica aquí es un criterio subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1273 dice, la violencia moral no afectará la validez del contrato, sino cuando por la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo, pueda juzgarse que ha debido naturalmente hacerle una fuerte impresión. Tampoco afectará la validez de los contratos el mero temor reverencial. Aquí lo que se dice es que se toma este criterio subjetivo y que si bien no se menciona la edad también es un factor a tener en cuenta. Capaz que algo que impresiona a un adolescente de 18 años no impresiona a una persona de 40. ¿Sí? Entonces hay que ver en cada caso si la persona podría haber sido afectada por esa amenaza o no. Se hablan de ciertos males graves, como por ejemplo el peligro de vida, la internación en un manicomio, el despido, la huelga. Después se habla de mal inminente y se critica, se dice, no, no tendría que tratarse de un mal inminente, sino de un mal probable, ¿sí? Porque capaz que te pueden amenazar con algo que te va a pasar y que no te va a pasar ya, pero que es posible que te pase si es que no contratás. Y eso tendría que entenderse como violencia también. Amenazar con demandar a alguien o denunciar a alguien cuando en realidad no es el abuso de las vías procesales, no es violencia. ¿Sí? En esos casos se entiende que no hay violencia porque en realidad el daño tiene que ser un daño injusto. En el caso de la demanda es un daño justo, porque si vos no cumplís conmigo, yo te puedo demandar. Se dice que el temor reverencial no es violencia. ¿Qué es el temor reverencial? Es cuando por un estado de sujeción o subordinación, o hasta por un tema de afecto, de gratitud o de obediencia, un individuo contrata con otro. ¿Sí? En esos casos se entiende que no hay violencia. Es como que uno se siente presionado para no quedar mal con alguien y por eso contrata. Algunos autores dicen que esta disposición es inútil, porque obviamente en esos casos no hay violencia. Habrá presión social, pero no violencia. Bueno, y ahora sí, quedando 8 minutos, vamos a ver lo que podamos sobre el dolo. El resto les pido por favor que lo lean en sus casas. Bueno, y en este caso
Es lo mismo que el error, pero es un error provocado por la otra parte. ¿Sí? Ay, pero no, pero si el dolo, pero lo habíamos visto cuando vimos los elementos de la responsabilidad y era el factor de atribución y podía ser la culpa o el dolo. Bueno, está el dolo en general y está este tipo de dolo que para diferenciarlo del dolo general se le llama dolo vicio. ¿Sí? Tiene lugar en el periodo de formación del contrato, en la etapa precontractual. ¿Por qué? Porque es lo que le lleva a uno a contratar. ¿Sí? Y la actividad dolosa consiste en una maquinación o en un artificio. Paro para decirles que por favor marquen la asistencia. ¿Sí? Yo les prometí que cuando yo me acordara les avisaba, y bueno, me acordé y les aviso. ¿Sí? Marquen la asistencia, por favor. La actividad dolosa consiste en una maquinación o un artificio. Y se establece que este engaño es lo que determina a la otra parte a contratar. Y que si no hubiese habido dolo, la otra parte no habría contratado. ¿Sí? A esto se le llama el dolo determinante por oposición al dolo incidente. Es importante saber la división entre dolo determinante y dolo incidente. Después yo les voy a armar un esquema con todos los vicios del consentimiento y les voy a subir un cuestionario entre hoy y mañana. ¿Sí? Revisen el esquema, traten de leer lo que les subí y después revisen el cuestionario y si tienen dudas también voy a crear un foro para resolver las dudas. La consecuencia del dolo es el error, pero como les decía, no es un error espontáneo, sino que es un error provocado por la otra persona. En el ejemplo de las espadas, el que vende en la tienda le habría dicho al comprador, mirá que esta espada es de la época de la Revolución Artiguista y fue una de las espadas más importantes y le tendré que haber mostrado una foto de la persona en la Revolución, un cuadro sujetando la espada y lo convence de que esa espada había sido utilizada en la Revolución Artiguista cuando era mentira. ¿Sí? Elementos del dolo. Tenemos el elemento material, que es el artificio o la maquinación insidiosa. Después tenemos el elemento subjetivo, que es la intención de engañar. ¿Sí? Si bien el código no habla del elemento subjetivo, la doctrina dice, cuando se habla de artificio o de maquinación insidiosa, se parte de la premisa de que hay una intención de engañar, porque si no, no habría esa maquinación insidiosa. Tiene que haber una relación causal entre el artificio y el consentimiento, es decir, esa maquinación es lo que lleva a la persona a contratar, la maniobra es lo que provoca el error y debe provenir de uno de los contratantes. El dolo de un tercero no vicia el consentimiento. Bien, dos clases de dolo, importante. El dolo principal es el que da causa al contrato y es el que produce la nulidad relativa. El dolo incidente no determina a contratar a la víctima, solo altera la modalidad del contrato. Este igualmente hubiera contratado, pero en otras condiciones. El único efecto es la acción indemnizatoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el comprador de la espada le gustó tanto la espada que aunque no fuera de la Revolución de Artigas, la habría comprado. Pero capaz que no habría pagado lo que pagó por la espada. Entonces pide una indemnización porque considera que esa espada no vale, no sé, 10.000 pesos, sino que vale 5.000. La simple mentira, esto es importante, ¿sí? Porque uno, como en el consentimiento tácito, si no hay palabras es tácito, y no es así. Entonces otros dicen, bueno, el dolo es cuando te mienten, cuando te dicen, sí, esta espada es de la Revolución de Artigas, te mintieron y tú lo compraste por esa razón, entonces hay dolo. No basta con la mentira, ¿sí? Tiene que haber una maquinación, tiene que ser una puesta en escena, no basta con la mentira. Esto lo podemos ver con el artículo 1563, que dice, si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios pueden alegar la nulidad. Con todo, la aserción de ser mayor de edad o de no existir la causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de la nulidad. Es decir, si el incapaz dice, contratá conmigo porque yo tengo 18 años, entonces después puede pedir la nulidad relativa.
Pero si el incapaz no solo dice que tiene 18 años, sino que trae testigos de que dicen de que tiene 18 años y se falsifica una cédula que dice que tiene 18 años, ahí ya empezamos con el dolo, ¿sí? Porque hay toda una puesta en escena, toda una maquinación. ¿Cómo venimos? Bien. Se tiene que analizar el dolo en dos planos. El plano subjetivo, que es las condiciones personales de la víctima, su nivel cultural, su edad, y el plano objetivo, ¿sí? Es cuando si el artificio es demasiado grosero y se puede descubrir fácilmente, entonces no se puede considerar dolo, ¿sí? Si la persona que dice que tiene 18 años en realidad tiene 12, entonces claramente no tiene 18, no se puede entender que hay dolo. Se habla del dolo bueno, que es cuando a través de elogios y alabanzas se habla sobre las maravillas de un producto, sobre todo esto se utiliza en la publicidad. Tengan en cuenta que la Ley de Relaciones de Consumo, en el artículo 24, prohíbe la publicidad engañosa, ¿sí? Que es aquella que puede inducir a error al consumidor. Eh, ¿Qué más? El dolo incidente no dice el contrato, pero se puede pedir una indemnización. La reticencia, con esto ya terminamos. La reticencia es cuando hay una omisión o un silencio, ¿sí? Es un comportamiento pasivo o de abstención. Entonces, en este caso, se entiende que no hay dolo, ¿sí? Salvo que la ley establezca la obligación de dar esa información. Si la ley establece la obligación de dar esa información y no se da, entonces en ese caso sí se entiende que el contrato podría ser declarado nulo. Casos en los que ocurre esto, el contrato de seguro, ¿sí? Que se le pide al asegurado que informe sobre todas las circunstancias relativas a su salud o por dónde vive para asegurar la casa o lo que fuera. Si no se cumple con informar que la persona fuma o que la persona tiene algún problema del corazón, entonces el contrato está afectado de nulidad. Pero solo en estos casos, en los casos en los que hay una obligación por parte de la ley de informar. Si las circunstancias son creadas por el contratante silente para inducir error a la otra parte, entonces ya no estamos ante una reticencia, sino ante una maquinación y ya estaríamos ante un dolo, propiamente dicho. Si son creadas por un tercero o por el azar, se puede alegar un error, ¿sí? Y también pedir la nulidad por ese lado. Y bueno, y la conducta omisiva intencional también se podría alegar que constituye mala fe, pero no entraríamos por el lado del dolo, sino por el lado de la mala fe. ¿Sí? Entonces lo que tienen que saber es que la reticencia, en principio, no es causa de nulidad, salvo que la ley establezca la obligación de la parte de informar. En ese caso no puede quedarse callada, pero si no, puede quedarse callada. Y bueno, y el plazo para pedir la nulidad, ya lo dijimos, 4 años. Y les pido disculpas que ya son las 11. Si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta puede hacerla ahora y si no, ya se pueden ir a su siguiente clase. Yo les voy a subir el PowerPoint, les voy a subir la grabación de la clase y entre hoy y mañana les estaría haciendo un esquema y el cuestionario. ¿Sí? Paola. Profe, ¿cómo anda? Disculpe, la verdad no es sobre duda, porque la verdad me quedó bastante claro el tema, pero yo le mandé un mail, no sé si le llegó, respecto a una constancia, porque me rechazaron la constancia que me hizo en el trabajo. Ah, bien, bien. Yo, ¿sabes qué pasó? Que hice las constancias en Word, después las firmé, después las escaneé y después las mandé. Y me pasó que una cantidad de constancias las mandé en el documento Word por error. Entonces después les volví a mandar el documento de PDF, pero se ve que me falta mandar la tuya. Te pido No, disculpas, me esa voy me a llegó, fijar ahora. perdón, la de PDF me llegó, lo que pasa es que no me puso notariado, me puso nomás abogacía